principal, ¿sí? El tema principal del proyecto. Entonces, partiendo de esto, es la parte medular del cuerpo del trabajo, porque aparte de que les va a llevar más tiempo la realización de las actividades tanto de la semana 2 como de la semana 3, que vienen siendo iguales, nada más con la variación de los distintos recursos que van a presentar. Entonces, fíjense bien, siempre para todo proyecto es importante realizar un marco teórico porque vamos viendo el sustento teórico, valga la redundancia, de lo que existe ya como información con respecto al tema principal que estamos desarrollando. Entonces, no se trata de investigar, copiar y pegar. Si yo me encuentro elementos copiados y pegados, porque los voy a estar monitoreando con alguna herramienta, si gustan también en la plataforma les agrego, les comparto el recurso con el que voy a estar monitoreando el cuerpo del trabajo o la investigación teórica. Entonces, de esta manera yo voy a poder darme cuenta que de verdad parafrasearon lo que leyeron por cada recurso. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo se refiere a redactar de manera explícita lo que yo comprendí del recurso que leí. Por eso les digo, no es válido copiar y pegar, porque entonces ya pierde total validez el producto del marco teórico, ¿sí? Entonces, háganse la intención de hacer un buen proyecto por el bien de ustedes, por el bien de su aprendizaje, por el bien de su calificación y bueno, sobre todo por la intención que va a tener el objetivo de este proyecto. Entonces, el marco teórico consiste en la selección de la información que es relevante al problema de la investigación. Ustedes hasta ahora ya determinaron el tema del proyecto, un antecedente, es decir, investigar si hay algún proyecto similar al que ustedes están desarrollando. Claro que ese antecedente que ya realizaron hasta este momento, ese sí puede ser copiado y pegado o de alguna manera redactado o explicado por su parte. Ahí sí, esa es la única parte donde sí concedo cierto copia de información. Entonces, ya redactaron su tema, su antecedente de algún proyecto similar, sus objetivos, sus hipótesis, ¿sí? Entonces, como ya saben de qué se va a tratar su proyecto, ahora sí se van a dar a la tarea de parafrasear, de leer primero, de encontrar recursos y cada recurso que vayan conociendo ustedes que les parezca interesante y que vaya asociado con el tema principal de su proyecto, entonces lo van a parafrasear y lo van a redactar de manera crítica con respecto a la información que están presentando. Entonces, debe de parafrasearse cada recurso de investigación, y al hablar de recurso me refiero a algún libro o algún capítulo de libro, alguna revista electrónica, algún artículo, ¿sí? Deseablemente no parafraseen videos porque pues no tienen un sustento teórico, ¿sí? Entonces, derivado de esto, pues sí, se va a pedir que lean mucho. Aparte de que, bueno, pues en este nivel de maestría, pues es lo que más se profundiza es la lectura. Entonces, como les digo, no debe de hacerse plagio y cada investigación debe de tener su referencia bibliográfica. A continuación les voy a explicar cómo se tienen que hacer las referencias bibliográficas. Por si no lo recuerdan
de la secundaria, ¿sí? Entonces, la bibliografía, fíjense bien, ¿sí? Es hacer o destacar la información importante de lo que viene siendo el libro o la fuente de donde obtuvimos esa investigación o esa información. Y nos dice aquí la información que es obligatorio usar el sistema APA. ¿Qué quiere decir APA? Las normas APA sugieren o significan American Psychological Association. Se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes, puntuación, tamaños de letra, que posteriormente se los voy a compartir al final de este archivo que estoy comentando, y la construcción de tablas, figuras y citación de referencias. Vamos a ver cómo se debe de citar las referencias dependiendo del tipo de recurso que están consultando, ¿sí? ¿Qué se debe de citar? Fíjense bien. Se debe de citar las ideas, las opiniones o teorías de otra persona, ¿sí? No las vamos a copiar. Cualquier dato, también estadística, gráfica o imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos para los que no es necesario citar la fuente, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona, porque a lo mejor tomamos cierto parafraseo de alguna otra persona, pero aún así, si tomamos parafraseo de otra persona, también lo vamos a nosotros parafrasear de acuerdo con el uso de nuestras palabras. Entonces, si nosotros encontramos un documento impreso o un libro o un capítulo del libro, la referencia bibliográfica que debe de llevar o la información que debe de llevar la referencia bibliográfica es la siguiente. Debe de llevar el autor, empezando por el apellido e iniciales de los nombres, el año en que se publicó, entre paréntesis, el título del trabajo y el subtítulo, es decir, cómo se llama el capítulo del libro o el nombre del libro, separados por puntos en itálicas o negritas, la edición a partir de la segunda edición. Cuando es primera edición no se menciona, se sobreentiende, pero sí a partir de la segunda edición se pone el número de la edición con la abreviatura ED en minúsculas y va entre paréntesis de dónde es la publicación o el libro y el nombre de la editorial. Estos son los datos que se tienen que agregar. Fíjense bien, aquí les estoy agregando un ejemplo de que ustedes pueden visualizar un poquito más a detalle en el mismo archivo que les estoy compartiendo, y estamos hablando desde la página 26 a la 36, que va a aplicar en la semana 2 y 3. Esos los pueden utilizar o los pueden consultar en esas 2 semanas para la relación o la elaboración de sus ¿cómo se llama? Sus referencias bibliográficas. Ahora, otra cosa, es bien importante que cuando ustedes enumeren o hagan una referencia bibliográfica, número 1, la van a poner al término de cada parafraseo de ese recurso, van a poner entre corchetes el número secuencial de la referencia y enseguida la información de la referencia, ¿sí? De tal manera que al final de todo el proyecto se va a realizar un índice de todas las referencias bibliográficas y ese índice va a contener cada referencia como la fuimos agregando con su respectivo número de referencia enfocado o guardado en un corchete, ¿sí? Entonces, bueno, corchete o paréntesis o llave, ¿verdad? Entonces ponemos paréntesis, número de la referencia y luego el cierre del paréntesis para que se sobreentienda cuál es su fuente. Entonces, fíjense bien, si nosotros vamos a hacer alguna revista también, se va a utilizar también, se va a poder consultar información, obviamente sin plagio,
pero sí también nos va a pedir cierta información para para poderlo agregar a nuestra serie de fuentes. Aquí tenemos el ejemplo. También si tenemos documentos electrónicos, vamos a poder agregar estos datos que nos menciona. Y viene aquí ejemplos para que ustedes puedan entender cómo redactar la referencia bibliográfica. Entonces, les vuelvo a reiterar, es bien importante que cada parafraseo pues no quede en 2, 3, 5 renglones, sino que sea lo más explícito posible. ¿Sí? Me encantaría que fuera al menos una cuartilla por cada recurso, una cuartilla parafraseada en cada recurso. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, no duden en escribirme al correo. Y por otra parte, les voy a pedir que por favor no dejen la tarea hasta el término de la entrega, ya que tienen toda la semana para investigar y parafrasear 5 recursos, tanto en la semana 2 como en la semana 3, para que no se les venga el tiempo encima. Quedo al pendiente. Gracias.